Muy bien, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Leemos también el versículo 15. Dice: entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Capítulo 4 y versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Su hermano Casimiro ha leído el Salmo 95 y se ha parado justo en el versículo 7. ¿Sabéis qué dice el versículo 8? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces es un poquito lo que quiero meditar en esta mañana. El título del mensaje he puesto: oye bien su voz. Digo, anda, he puesto el título del mensaje como el título de un himno. Oye bien su voz. Es curioso, estas referencias del libro de Hebreos está haciendo referencia a ese Salmo 95, versículo 8. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, o cuando escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de oír la voz de Dios. Y yo creo que a veces no somos conscientes de ello. A veces leemos la Biblia un tanto superficialmente, sin considerar que lo que estamos haciendo es escuchar la voz de Dios. ¿Te ha pasado que estás hablando con alguien o tú mismo estás escuchando a alguien que te explica algo? A mí a veces me pasa. Yoli me está explicando algo y cuando ha terminado de explicármelo, digo, no me he enterado de lo que me ha dicho. Y después le hago una pregunta: ¿saliste? Sí, ya te lo he dicho. Sí que salí, fui a tal sitio, hice tal cosa. A veces nuestros pensamientos se van por aquí, por allá, y parece que nuestros oídos es como se corre un velo. Se corre un velo y no escucha. ¿Qué es lo que me acaba de decir? Eso es lo que a veces nos pasa con la palabra de Dios. Leemos, tenemos por costumbre leer las Escrituras. Seguramente la leemos todos los días, un ratito, cogemos, leemos un pasaje, unos versículos, y nuestros pensamientos se van por allí. Y si cuando cerramos la Biblia, si nos preguntamos: ¿qué he leído? Si oyereis hoy su voz, evidentemente no la hemos oído. No es que el Señor no haya hablado, porque el Señor habla por medio de su palabra. Es que nosotros no hemos escuchado lo que el Señor nos está diciendo. De la misma forma, tú puedes estar sentado aquí, me estáis mirando, todos estáis con los ojos mirándome. Yo no sé si vuestros oídos están abiertos o hay esa cortina y vuestros pensamientos están divagando por aquí, por allá. No puedo ver vuestros pensamientos. Físicamente estáis aquí, me prestáis atención porque me estáis mirando, pero ¿realmente estáis escuchando? Eso cada uno lo sabe, ¿verdad? Pero a veces tenemos la costumbre, por lo que sea, de desconectar. Digo, no sé lo que ha dicho. Ha estado hablando una hora y ha ido por aquí y ha ido por allá, y no sé si ha hablado de Noé o si de Sansón o si se ha ido... Y acabamos la reunión y no es que el Señor no haya hablado, es que no hemos escuchado. Y a veces nos pasa esto, y lo digo por mí también, O sea, yo no estoy exento. Debemos escuchar bien su voz, como nos dice ese himno: oye bien su voz, porque Dios habla por medio de la palabra. Cuando la leemos, Dios habla por medio de la predicación, cuando la escuchamos, cuando estamos aprendiendo, tenemos alguna clase de las Escrituras, Dios habla. El problema es que muchas veces nosotros no oímos, no escuchamos. Y me temo que eso nos pasa en demasiadas ocasiones. No prestamos la atención que merece. No somos conscientes o no, dice la Escritura, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad?
Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Antiguamente se ceñían los lomos con una tela, como una faja que sostenía, ¿verdad?, la cintura, cuando tenían que hacer algún esfuerzo. Ceñid los lomos, y a veces eso es lo que nosotros debemos de hacer. Coger y realmente prepararnos, alistarnos para escuchar bien su voz, para escuchar la palabra de Dios, porque Dios habla. No es que Dios esté en silencio, Dios habla por medio de su palabra. Pero si nosotros no atendemos, nos estamos perdiendo algo. Nos estamos perdiendo algo. Imagínate, pues una comida de estas, una festividad de estas que se prepara una comida especial donde pues la madre de la casa o la esposa se pasa horas y horas cocinando. Prepara una suculenta comida y a la hora de comer no se presenta nadie. No es que no haya comida, hay comida, pero no vienen a comer. Y yo pienso que a veces el Señor puede tener este sentir. Yo he hablado por medio de las Escrituras, pero ellos no quieren comer. Ellos no atienden con sus oídos, no oyen. Dejan que las cosas de este mundo, nuestros pensamientos divaguen por tantas cosas, ¿verdad? Y además es tan fácil que nuestra mente viaja más rápido que la velocidad de la luz, de un sitio a otro. Estaba pensando en esto, pero ahora un pensamiento te... Bueno, nuestros pensamientos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice la Escritura. Cuando estás escuchando la voz de Dios por medio de las Escrituras, debemos de tener una actitud para recibir, para decir, Señor, habla porque tu siervo oye. Y el Señor habla y espera que nosotros escuchemos. El no prestar atención en muchas ocasiones hace que tomemos decisiones equivocadas. Hace que vayamos en una dirección en nuestras vidas errónea. Y después, ¿sabéis qué pasa? Después viene el ¡ay! ¡Ay! Fíjate lo que me ha pasado. Mira qué dicen las Escrituras. El Señor ya lo ha dicho. El Señor ya te ha avisado. Podemos pensar por un momento en el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Dios les dio la ley. Os prometo que os bendeciré abundantemente si guardáis mis mandamientos y obedecéis mi ley. Pero si no, os maldeciré. ¿No se lo había dicho el Señor al pueblo de Israel? Y tanto que se lo había dicho. Muchos años antes de que llegara la cautividad a la que fueron llevados, ya el Señor les enviaba a sus profetas diciendo lo que iba a venir, pero ellos como que dicen, bueno, esto no es para mí, esto es para otro. Es como nosotros a veces si escuchamos, dice, esto no es para mí, esto es para otro. Mira, lo que ha dicho ahora, esto es para tal, que tiene problemas con esto, con lo otro, y nunca es para nosotros. Cuando el Señor nos habla de una forma personal a cada uno de nosotros. Y además el Espíritu Santo de Dios es tan sabio que la misma verdad que se expone puede hablar a diferentes necesidades muy distintas la una de la otra. Es curioso. Pero eso es una obra que Dios hace. De una forma milagrosa, aplica la palabra, lo que Dios ha dicho a cada uno de nuestros corazones de acuerdo a las necesidades espirituales que tenemos. Y pueden ser necesidades muy distintas, pero el Señor la usa por medio de su Espíritu Santo. El Señor al pueblo de Israel les dio las condiciones para las bendiciones, la obediencia a la ley y a los mandamientos. Y si no era así, ellos iban a sufrir la maldición, iban a ser llevados al cautiverio y sufrir. Adán y Eva, cuando estuvieron en el Edén, vivieron por un tiempo en unas condiciones verdaderamente privilegiadas. Tuvieron la oportunidad de vivir en plena comunión con Dios, antes de que el pecado entrara en sus vidas. Ellos pudieron vivir en plena comunión con Dios. Cuando el pecado vino a sus vidas, destrozó en un momento una vida de bendición. Ellos experimentaron la muerte espiritual. Eso les sucedió inmediatamente cuando ellos desobedecieron a Dios. Cuando ellos pecaron contra el Señor voluntariamente, entraron en muerte espiritual. Significa separación.
El hombre ya no podía disfrutar de esa comunión estrecha con Dios por causa del pecado. De hecho, Dios ya les había dicho, el día que comáis de él, desde el fruto del árbol, ciertamente moriréis. Y muerte significa separación. Y hubo esa muerte espiritual del hombre con Dios. Ya no había esa comunión tan íntima y tan estrecha. Y después, muchos años después, murieron físicamente. De cierto morirás. Este es un buen título para poner en la entrada de los cementerios. De cierto morirás, porque la paga del pecado es muerte, nos dice la Escritura. Pero ellos tuvieron la oportunidad de algo que ninguno de nosotros hemos podido experimentar, el tener esa comunión tan estrecha con Dios, que después el pecado estropeó. Nos dice en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es aquel que permanece espiritualmente muerto. Por tanto, totalmente imposibilitado para comprender las cosas espirituales. Cuando hablamos con una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha depositado su fe todavía en el Señor Jesucristo, no puede entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Pero si están espiritualmente muertos, no pueden entenderla. Totalmente imposibilitado para comprender las cosas de Dios. Dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Percibir es comprender o conocer algo. No comprenden ni conocen las cosas espirituales. Dice, para él son locura, que es privación del juicio o uso de la razón. Dice, y no las puede entender. Este es el cuadro que el Señor nos dice, del hombre natural. No percibe, no comprende, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se puede entender algo espiritualmente? Teniendo el Espíritu Santo de Dios morando en nuestros corazones. Cuando una persona viene al nuevo nacimiento, que es muy sencillo, es reconocerse pecador y creer por la fe en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Cuando una persona nace espiritualmente, ¡ay!, viene el Espíritu Santo de Dios a morar en el corazón. Y entonces es cuando el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. De otra manera es como tratar de explicarle a un ciego qué bonitos son los colores. O a un sordo cuán hermosa es esta melodía. Alguien espiritualmente muerto no puede disfrutar de las cosas espirituales, porque necesita el Espíritu Santo de Dios. Y esto es así, pues porque así nos lo dice el Señor, porque así lo dicen las Escrituras. Leemos en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales, hablando de los incrédulos, el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No solamente a nivel natural, un hombre no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, sino tenemos a alguien ocupado en cegar el entendimiento de los incrédulos, para que permanezcan en esa oscuridad. Lo que Satanás quiere es llevar al mayor número de personas a la condenación eterna. Esa es su labor. Lo que él desea es llevarse la gloria que solo le pertenece a Dios. Y él ciega el entendimiento de los incrédulos porque Satanás tiene un abanico muy amplio de cosas. Este sigue las cosas de este mundo, las riquezas, las posesiones, las cosas materiales. Bueno, está bien. Este otro sigue la diversión, la juerga y la fiesta. También está bien. A Satanás tanto le da una cosa como la otra. Él tiene un abanico muy grande de posibilidades, mientras que tú no le des la gloria a Dios.
En Efesios nos dice, 4:18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El entendimiento entenebrecido. Evidentemente, no pueden entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Es por eso que cuando tú hablas con alguien acerca del Evangelio y le dices, pero si está tan claro, si está tan claro en las Escrituras, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero si está tan claro, ¿cómo es posible que no lo entienda? No lo entiende porque es un hombre natural, espiritualmente muerto. Y a menos que el Espíritu Santo de Dios no obre en su corazón, no abra los ojos de su entendimiento, no ilumine con un rayo que pueda comprender y pueda ver, va rumbo a esa condenación, esa perdición eterna. Ahí es donde lo quiere conservar Satanás, ¿verdad? No hay persona incrédula que pueda tener una comprensión correcta de las cosas de Dios. Incluso muchos teólogos, hay comentarios en personas incrédulas que han escrito acerca de la Biblia, de teología, y realmente no conocen a Dios. Realmente hay una ignorancia tremenda. Además nos dice por la dureza de su corazón. Muchos es que no creen porque no quieren creer. No es que se pierden porque no, el que se pierde es porque rechaza voluntariamente el amor de Dios. ¿Habéis oído esto? Rechazar voluntariamente el amor de Dios. Y después viene el ¡ay! ¿Os habéis dado cuenta que es muy fácil morirse? Es que es muy fácil, ¿eh? Cuando mi cuñada estuvo ingresada, pues decíamos, mira, pues el Señor puede hacer una obra y puede recuperarse o no. ¿Llegará la próxima hora o no? Esta semana hemos escuchado a este político, ¿no?, de Rubalcaba, con un ictus. Y, es muy fácil morirse, es que es un momento. Pero es que después viene el ¡ay! ¡Ay, es que yo no lo sabía! No es que no lo sabías, es que no lo quisiste. Te fue anunciado el Evangelio y tú no quisiste recibir ese Evangelio, esas buenas nuevas de salvación. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque espiritualmente está muerto. Y es absolutamente imprescindible la enseñanza del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y iba a ascender a los cielos, les habló acerca del Espíritu Santo. Y les dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso era un ministerio que el Espíritu Santo iba a realizar con los suyos, con aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas. Hermanos, si nosotros aprendemos algo de la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo nos lo enseña. Tú puedes escuchar una predicación y habla y habla y habla y puedes entrar en el tema y puedes salir y te puedes distraer, pero si tú aprendes una verdad de las Escrituras, es porque el Espíritu Santo abre los ojos de tu entendimiento para hacerte comprender esas verdades espirituales. Abre mis ojos, oraba el salmista, y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué es lo que vio el salmista cuando decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, los testimonios de Jehová son justos? Y va hablando de la palabra de Dios, la perfección. Deseables son más que el oro, más que el oro y dulces más que la miel, ¿verdad? El Espíritu Santo le mostró al salmista esas verdades espirituales. Y lo que nosotros podemos comprender de la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo, que Dios ha puesto en tu corazón, te muestra esas verdades. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El aprender y el ser enseñados es algo intrínseco en el creyente. Nunca se acaba.
Nunca se acaba. No, yo ya he estudiado 3 años en un instituto bíblico, yo ya lo sé todo. Esos 3 años te sirven para darte cuenta de lo poco que sabes. Y si estás 10 años estudiando vas a decir exactamente lo mismo. Y personas que han estado estudiando la palabra de Dios durante toda su vida llegan a la conclusión de lo poco que saben. Es algo intrínseco en la vida del cristiano, el aprender y el ser enseñado de lo que todos tenemos necesidad. Es como el alimento. Nosotros no comemos un día a la semana. Imagínate comer un día a la semana. Si no lees las Escrituras en toda la semana, vienes a la iglesia el domingo, comes un día a la semana, o sea, esta comida te sirve. Yo esta semana me salté una comida por causas laborales, en contra de mi voluntad, me tuve que saltar la comida. Se hace largo, ¿eh? Imagínate una comida a la semana. Uf. Necesitamos la palabra de Dios constantemente. Necesitamos alimentarnos espiritualmente para tener fuerzas espirituales, para tener salud espiritual. Y si no hay alimento que entre en nuestra alma, ¿qué? Nos vamos a debilitar, vamos a quedarnos raquíticos. Y eso no debe de ser así. Dios ha hablado. Dios ha servido el plato delante nuestro. Aderezas mesa delante de mí, dice el Salmo 23, ¿verdad? Dios ha puesto la mesa, ha preparado comida. Pero si no venimos a comer, si no abrimos las Escrituras en nuestras casas, en nuestros hogares durante la semana, ¿creéis que podemos tener fuerza espiritual para continuar adelante? La misma fuerza que si estás una semana sin comer. La enseñanza y el ser enseñado es algo natural en los creyentes y constante que no podemos eludir. Pensemos las palabras que Jesús dijo a sus discípulos en los versículos que han sido mencionados como la gran comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué vemos aquí? Id y haced discípulos, que son personas que quieren aprender. ¿Qué es un discípulo? Alguien que quiere aprender. Yo soy discípulo, pero tú eres discípulo, pero el Señor nos dice: id y haced discípulos. ¿Cómo avanza la iglesia? Discípulos haciendo discípulos. No, esa es el trabajo del pastor. Como ya cobra para eso, pues no. Esa es labor tuya y labor mía. Si tú has nacido de nuevo, eres un discípulo del Señor y el Señor te dice: id y haced discípulos. ¿A quién? A quien tengas cerca, a quien esté a tu alrededor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. Un creyente es un discípulo. Un discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. El caso es que los creyentes somos discípulos, como ya he dicho, que hacen discípulos, siempre aprendiendo del maestro con mayúscula. Y el maestro es Cristo. Y esto es así. Discípulos que hacen discípulos. Así ha avanzado la Iglesia del Señor a lo largo de los siglos. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio. Esto aquellos que salieron de Jerusalén, ¿verdad? Discípulos que hacen discípulos. El apóstol Pablo es un ejemplo no solo en cuanto a celo evangelístico. Leemos en el libro de los Hechos y Pablo es que realmente llevaba el Evangelio por todos lados. Pero no solamente en cuanto a celo evangelístico, sino también en cuanto a la enseñanza.
aquellos discípulos que se convirtieron al Señor, aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo, los dejaba, no, les enseñaba de la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En las epístolas encontramos numerosos temas diferentes y vemos cómo trata de contestar a las dudas que los hermanos pudieran tener. Él iba, tú vas leyendo las epístolas en Corintio, la epístola a los Corintios, a los Efesios, y ves cómo estaba resolviendo dudas, aclarando conceptos, enseñándoles, dándole alimento espiritual que debían de discernir espiritualmente para fortalecer sus vidas en el hombre interior. En el libro de los Hechos vemos cuando Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Él les llama porque les tenía que decir algunas cosas. Les dice: nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Él iba dando, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Más adelante también en el versículo 27 de Hechos 20 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fijaros que dice en el versículo 20, útil, y luego dice todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es útil para la vida del discípulo. Todo el consejo de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, si no me equivoco. Creo que es el último versículo de la Biblia. Todo el consejo de Dios es útil para la vida del cristiano. La doctrina es como un piano. Un piano tiene muchas teclas. Y usando esa gran variedad de teclas pueden salir hermosas melodías. Pero si solo tocamos 2 teclas todo el rato, puede convertirse en algo muy cansino. Ahí lo tenéis, el piano. No sé cuántas teclas tiene, pero tiene muchas. Y cómo suena, ¿verdad?, cuando van tocando por aquí, por allá. Pero tú imagínate que alguien está con 2 teclas. Dale que te pego. Con las mismas teclas. Pues si tienes 40 teclas, bueno, no sé cuántas hay. ¿Cuántas teclas hay, Javi? No sé cuántas teclas tiene un piano, pero sí hay muchísimas teclas en un piano. ¿Por qué estás siempre con las 2 mismas teclas? Cambia de tecla. La doctrina es como un piano. De la misma manera, no podemos estar siempre con 1 o 2 doctrinas. Todo el consejo de Dios es útil. Y Dios nos ha dado una variedad, nos ha dado todo un montón de teclas, un montón de enseñanza en la palabra de Dios, y no podemos ni debemos estar siempre con las mismas teclas. Pin, 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 pin. Es como la comida. Dios nos ha provisto de una infinidad de alimentos variados, con diferentes texturas, diferentes colores, y de todo ello nos alimentamos. El Señor nos dijo: les daré fruta, una manzana y plátano, con eso ya tienen. Con eso ya tienen suficiente. ¿Tú te has dado cuenta de la variedad de frutas que hay? Es impresionante la variedad de frutas que hay. Diferentes en sabores, en textura, en colores, y de todo nos alimentamos. ¿Te has fijado cómo está el campo? Cuando el Señor creó las flores, no creó un par de flores. Voy a hacer pensamientos y voy a hacer claveles. Con eso, una infinidad de flores impresionantes. Una variedad de colores, de fragancias. Y ahora es bonito, ¿verdad? En este tiempo de primavera, esos campos amarillos. El otro día vi una pareja haciéndose fotos en medio de un campo de amapolas. Precioso. El Señor ha hecho una gran variedad de belleza. Cuando el Señor creó las aves, no creó los gorriones y los cuervos, por decir algo. Creó multitud de aves. El petirrojo, el piquituerto, ese que tiene el pico torcido,
con tantos colores, con tanta belleza, con tanta variedad. Las doctrinas de la palabra de Dios es igual. No hay dos doctrinas. Hay un versículo que nos habla de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Hay abundantes enseñanzas en las Escrituras y no debemos estar siempre con aquellas dos teclas. No debemos de ser escasos en lo que Dios ha provisto. Tenemos una variedad impresionante en la palabra de Dios. Y todo el consejo de Dios, nos dice la Escritura, es útil. No solamente todo el consejo de Dios. Y esto es bueno para que nosotros abramos nuestro entendimiento a comprender incluso esas doctrinas que nos son difíciles de la palabra de Dios. Pedirle al Señor, abre nuestros ojos para que podamos comprender las maravillas de tu ley. Y los que predicamos, por supuesto, si para alguien es para los que predicamos de no estar siempre con las mismas doctrinas. Hay una inmensa variedad de doctrinas. Y ya sé que hay doctrinas que se repiten, pero no debemos estar siempre de la misma manera, sino con diferentes enfoques, de forma de que no nos cansemos, porque si nos cansamos es culpa nuestra, no es del Señor, ¿eh? El Señor nos ha dado toda la Escritura, como le dijo a la tierra como le dijo a Abraham en la tierra prometida, ¿verdad? Toda esta tierra la daré, anda por ella. Y allí vio Abraham, que no tenía lugar fijo, recorriendo la tierra para arriba y para abajo. El Señor nos dice así con las Escrituras. Este es todo el consejo de Dios que es útil para tu vida. Anda por las Escrituras. Medita en los salmos, vete a los profetas, incluso hasta los menores, esos que son difíciles de entender y de encontrar, ¿verdad? Ves a los profetas, ves a los evangelios, ves a las epístolas, ves al Pentateuco. Todo el consejo de Dios es útil. Y es bueno que nosotros disfrutamos de toda la provisión que Dios ha hecho para nosotros. No quedarnos solamente que a mí me gusta el plátano y no como nada más que el plátano. No. Hay que probar de todo lo que el Señor nos ha provisto, de esa variedad espiritual. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra alma, para que tengamos salud espiritual, para que no estemos débiles, no seamos débiles espiritualmente. El apóstol Pablo no deseaba que los hermanos permaneciesen en la ignorancia. Vamos a verlo en 3 versículos. Romanos capítulo 11 y versículo 25. Romanos 11 y versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Romanos 11, 25. Y lo que quiero subrayar es esas palabras. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. El apóstol Pablo no quería que los hermanos ignorasen acerca de Israel y de los gentiles. Ese es el misterio. Que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte, pero dice, después todo Israel será salvo, porque Dios va a cumplir esas promesas con el pueblo de Israel que le hizo a Abraham. No quiero que ignoréis esto, le dice. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 1. Primera de Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Vale? Se lo escribe a la iglesia, a los corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Precisamente la iglesia de Corinto tenía un problema con los dones. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 habla de los dones espirituales. No quiero que ignoréis, os estáis equivocando. ¿Por qué? Porque los corintios estaban ensalzando el don espiritual del hablar en lenguas. Y todos querían hablar en lenguas. ¿Y eso sabéis qué es? Eso es un monstruo.
Porque el Señor reparte los dones en particular a cada uno como Él quiere, para formar un cuerpo. Y lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto era que estaban creando un monstruo, todos hablando en lenguas. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y si lees capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, te das cuenta cómo pone las cosas en su sitio. No quiere que ignoren los hermanos, les enseña de la palabra de Dios. Y uno más, en 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bien. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos creyentes que han muerto antes de que el Señor venga en su segunda venida. ¿Qué pasa con ellos? Y los siguientes versículos el apóstol les explica qué es lo que sucede. Y es cuando habla de que el Señor vendrá a los suyos y aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos seremos transformados para ser conforme al Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa frase, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Si somos ignorantes, es por voluntad propia. Porque el Señor no quiere que ignoremos porque Él ha hablado. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios habla. El problema es que nosotros no escuchamos. No quiero que ignoréis, lo vemos en repetidas ocasiones. El apóstol Pedro, más adelante, en su segunda epístola, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, ¿vale? El apóstol Pedro sabía que el Señor le había dicho, en breve debo de abandonar el cuerpo como el Señor me ha mostrado. Le dice en el capítulo 1 y versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo creo que cuando una persona sabe que va a morir, lo que dice es de suma importancia. Es de suma importancia. Y Pedro, sabiendo que en breve iba a abandonar el cuerpo, lo que les dice, yo no voy a dejar de recordaros siempre estas cosas. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amonestar es hacer presente algo para que se considere, el hablar de esas cosas importantes, sabiendo, como ya he mencionado, que en breve debo de abandonar el cuerpo. Vamos a ver unos versículos en 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver algo, vamos a leer los versículos desde el 2 hasta el 8. Hay una palabra que se repite 5 veces en estos versículos. A ver si pilláis cuál es. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos de 2 al 8. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha pillado las 5 veces? Conocimiento, 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 conocimiento. Constantemente lo está repitiendo. Capítulo 3 y versículo 8.
Dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El no ignoréis, te das cuenta otra vez, os quiero explicar, ¿verdad? Y el énfasis que hace en el conocimiento, en comprender todo el consejo de Dios que es útil para nuestras vidas. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, de su persona, de sus atributos, de su obrar en la historia. No podemos ser ignorantes. Si lo somos, somos ignorantes voluntarios, porque Dios ha hablado en su palabra. Debemos de conocer a Dios, los atributos y cómo Él obra en la historia, para poder ver y reconocer cómo Él está llevando a cabo el curso de la historia. Que Él es el Rey soberano, que Él es quien pone y quita reyes, que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo o como menudo polvo en las balanzas. Quien gobierna sobre todas las cosas es el Dios soberano. Él es el que controla todas las cosas. Y está llevando la historia de la humanidad la está llevando a un punto donde Él recibirá toda la gloria que Él merece. Todo ello lo tenemos en las Escrituras. Y Dios no quiere que vivamos en ignorancia de su persona y de su obra. Es nuestra responsabilidad crecer en el conocimiento de Dios. Como dice el apóstol Pedro, en el conocimiento, en el conocimiento, en el conocimiento. Es nuestra responsabilidad crecer en el conocimiento de Dios y eso va a hacer que nuestras vidas sean transformadas a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. No es ser enciclopedias bíblicas andantes y conocer de todo No, es que la palabra de Dios transforme nuestras vidas y nos haga conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Ese conocimiento se debe de traducir en un mayor amor por Dios, que es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. En un mayor amor por los hermanos, por aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, por la Iglesia. Un mayor amor por los perdidos, de poder presentarles ese Señor que da vida eterna a todo aquel que en Él cree. Un mayor deseo de vivir santamente, más apartado y más separados de las cosas que no honran a Dios. Un mayor deseo de servir al Señor. Un mayor deseo por las cosas espirituales. Todo ese conocimiento se debe de traducir en estas cosas y en resumen es tener unas prioridades correctas que honran al Señor en nuestras vidas. Si Dios nos habla por medio de su palabra, cuando la leemos, cuando la escuchamos, no endurezcamos nuestros corazones. Endurecer literalmente significa hacer duro, insensible, pesado, firme o tieso, de tal forma que no se puede mover. No endurezcáis vuestros corazones. Cuando el corazón se endurece, no puede latir, no puede funcionar correctamente. Y no debemos permitir que nuestros corazones se endurezcan, sino que realmente estén tiernos a la palabra de Dios. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Que esta sea la actitud de nuestros corazones. Que la actitud sea tener un corazón tierno y sensible a la voz de Dios. Dios ha hablado y continúa hablando. Cuando tú abres tu Biblia, Dios habla. Escuchémosle. Y que ese conocimiento de Dios que vamos recibiendo por las Escrituras y por medio de la obra y el ministerio del Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas de día en día, para vivir más santamente, para vivir más para la gloria de Dios, para hacer más y mejor su santa voluntad. Para que no tengamos que decir un día, ¡ay! Es que yo no lo sabía. Y hablamos de los incrédulos, ¿no? Que si un día llegan a la eternidad sin Cristo, ¡ay! Es que yo no lo sabía. Mentira, sí que lo sabías. Y el Señor puede poner delante de tuyo todas las oportunidades que has tenido de entregar tu vida al Señor. Pero para los creyentes también. ¡Ay! Es que yo no lo sabía. Mentira.
porque el Señor ya ha hablado la palabra. El problema es que nosotros echamos la cortina de nuestros oídos y no atendemos. Así que, hermanos, si oyereis hoy su voz, si oímos hoy la voz de Dios, que no endurezcamos nuestros corazones, que realmente digamos: Señor, tu palabra es verdad. Señor, amo tu palabra. Y, Señor, que esa palabra tuya, santa, pura, limpia, pueda transformar nuestras vidas de acuerdo a su voluntad perfecta. Pues que el Señor os bendiga.